Muy amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarles a que examinemos juntos las Escrituras, amados hermanos. Por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, por favor, Gálatas. Después de Corintios, ¿no? 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. En el capítulo número 1, amados hermanos. Amén. Capítulo 1 de Gálatas, el versículo 1 también, por favor, versículo 1. Dice Pablo: apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Si me acompaña al versículo número del 6 al 10, por favor. Pablo va a decir: estoy maravillado, dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por favor, el versículo número 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi doctrina en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, aleluya, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Versículos 18 y 19 dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Gracias al Señor. Que Jesucristo el Señor sea exaltado en todo, amados. Que Jesucristo sea revelado a la vida de la iglesia del Señor. Que la iglesia tenga pleno testimonio de que nada somos y nada hacemos sin la voluntad, sin el gobierno y sin el trato del Espíritu de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Trabajamos por estos días, unos pocos días, trabajamos en esto que tiene que ver con la edificación de la iglesia del Señor.
Jesucristo declaró, hizo compromiso y dijo, sobre esta roca, sobre el testimonio de que Jesucristo es el Señor, sobre esta roca, dijo él, yo edificaré mi iglesia. Pero como hemos aprendido también, el mismo Señor que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, él dio dones a los hombres y él mismo constituyó para la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor va llamando entonces a los hombres y los va comisionando para el trabajo de la obra del Señor, para que los ministros especialmente vayan trabajando con los santos, perfeccionando a los santos, y cada hermano, cada miembro de la familia de Dios, entonces se vaya constituyendo en un discípulo del Señor, de esos que anuncian de día y de noche, con su vida, con sus actos, con su boca, anuncian que Jesucristo es el Señor sobre sus vidas, sobre lo que es, sobre lo que hace y sobre lo que tiene. Amén. Ya conocemos, lo conversábamos en el día de ayer, ya conocemos cómo es que el Señor llama a un hombre llamado Saulo con sus características particulares, y el Señor lo trata de una manera que corresponde a aquel que va a ser usado por el Señor. Si hay algo que debemos aprender de la palabra del Señor, amados hermanos, es que el llamamiento del Señor es particular y es personal. Él nos llama a grupos. Si bien la palabra puede llegar a un grupo, como por gracia de Dios ocurre en este momento, la palabra del Señor llega a muchos por la gracia de Dios. Pero el trato del Espíritu del Señor es absolutamente personal, absolutamente personal. ¿Y eso qué significa? Que el Señor entonces a cada uno nos va a llamar de la manera que el Señor juzga, corresponde según mis características, según el alma que tengo, según el trabajo que tengo, según la formación, según las condiciones en las que me desempeño. El Señor nos va a llamar y nos va a usar según Él sabe que seremos más útiles en la iglesia del Señor. En el caso de Pablo, él había sido un hombre que había perseguido la iglesia, lo conversaremos un poquito más ahora. Él había perseguido la iglesia del Señor. Había provocado martirio en muchos de los cristianos. Había provocado encarcelamientos, fuerte dolor. El Señor lo llama y lo primero que hace es derribarlo, dice, de la cabalgadura y mantenerlo un buen tiempo en el suelo. Y mientras estaba en el suelo Saulo, el Señor le estaba hablando desde su trono. Aleluya. Le estaba haciendo notar quién era el Señor, quién es el que manda en la iglesia del Señor. Como usted sabe, lo dejó ciego durante 3 días, de manera que él entendiera que el que da vista, el que da luz, el que provoca claridad, es solo Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, porque Él es la luz y no hay otra cosa. Que un hermano pueda prepararse teológicamente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga si lo puede hacer. Está bien. Lo que hay que tener entendimiento es que un estudio hecho adecuadamente, correctamente, pero todo estudio hecho para conseguir una mayor experiencia, un mayor perfeccionamiento en las formas de cómo administrar la palabra del Señor, o predicar, o enseñar, o presidir algo, no reemplaza lo que ya hemos observado, esa relación, ese trato, ese llamamiento personal del Señor y la acción del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer. Pablo le escribe a los Gálatas. Hemos iniciado allí hoy porque es tan decidor. Cuando inicia la carta, el apóstol dice a los Gálatas en el capítulo 1, verso 1, Pablo dice, apóstol. Mire,
Los discípulos, cuando tuvieron que reemplazar a Judas Iscariote, que había terminado muerto después que vendió al maestro, capítulo 1 de Hechos habla de esto, dice que debieron nombrar a el sucesor de este hombre que había muerto, ¿no? De Judas Iscariote. Y ellos entendían, establecían como condición que para nombrar al sucesor de Judas debían buscar a un hombre, a algunos para de allí seleccionar a uno, buscar finalmente a un hombre que hubiera estado con el Señor. Así dijeron los discípulos, no lo vamos a leer porque no es el punto ahora. Pero exigían ellos que fuera un hombre que hubiera estado con el Señor, por lo tanto hubiera conocido al Señor, hubiera escuchado la voz del Señor y que hubiera participado, hubiera presenciado la muerte de Cristo y su gloriosa resurrección. Eran las exigencias que había para nombrar a un apóstol. El apóstol Pablo escribe aquí a los Gálatas y en lo primero que dice, Pablo, apóstol. Entonces un argumento podría ser, pero es que él no estuvo con el Señor. ¿No estuvo? Es que él no vio al Señor. Perdón, ¿no lo vio? Es que él no escuchó directamente la voz del Señor. No, pero no. Decirlo así sería una confusión, ¿verdad que sí? Saulo estuvo o no estuvo viviendo directamente la gloria del Señor, y la gloria del Señor es Cristo. Estuvo o no estuvo bajo la luz, mucho más poderosa que la luz del sol. ¿Vio o no vio, mientras tuvo vista, esa manifestación de la gloria de Dios? Y de nuevo, la gloria de Dios es Cristo, como lo sabemos. ¿Escuchó o no escuchó directa y personalmente la voz del Señor? Y finalmente, ¿quién le comisionó? Sino el que le dice, te levantas ahora, te pones en pie y entras a la ciudad, buscas la calle que se llama a la derecha, entras en casa de un tal Judas y allí se te dirá lo que tiene que hacer. O sea, alguien que haya tenido mejor contacto, mejor trato directo con el Señor que este hombre imposible. Entonces, él no está tomando maliciosamente el nombre de apóstol. De hecho, él lo dice aquí en el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. O sea, él no es un comisionado de parte de los hombres, ni ha sido designado apóstol por hombres. Sino, dice, por Jesucristo y por Dios, el Padre que resucitó a Jesús de los muertos. O sea, él entiende que tiene un llamamiento directo, un llamamiento de parte del Señor. Debe ser así, debe ser así. Debe haber convicción, amados hermanos, de que el Señor nos ha llamado. Debe haber entendimiento de que el Señor trata con nosotros. Debo reconocer, especialmente en el caso de los amados hermanos que tienen en su alma el anhelo y esperan los tiempos para que el Señor les asigne un trabajo ministerial o una comisión de apoyo al trabajo ministerial en la iglesia del Señor. El que anhela obispado, el que desea servicio, buena obra, está bien. Pero debe entender algunas verdades del Señor. Lo primero que debe entender es que no puede ni debe producirse lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, donde estaban nuestros hermanos gálatas. Entre el versículo 6 hasta el versículo 9, Pablo está planteándoles una situación que es grave en la iglesia de los gálatas. Leámoslo junto una vez más. Dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Y dice enseguida, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, dice el apóstol, pues, si aún nosotros, o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea declarado fuera de la casa. Como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. El punto es, amados hermanos, que un obrero del Señor, un siervo de Dios, que ha tenido este contacto, esta relación por el Espíritu Santo de Dios con el mismísimo Hijo de Dios, si ha habido este contacto, esta relación, este trato, si ya escuchó la voz de Dios, si sabe que el Señor le ha aparecido en el camino y Él está tratando con usted y le ha hecho su hijo por gracia y le va a formar como hijo, eso, después de esa experiencia, un obrero de Dios nunca más puede tener duda acerca de lo que viene para su vida. Nunca más en la vida. Algo de eso hemos conversado antes. Porque, claro, dice la Escritura que toda tierra que recibe la lluvia y le permite a esa tierra que germine, a fin de que dé pan al que come y semilla al que trabaja. Dice, si hay una tierra que produce, como es el sentido de la lluvia que cae sobre ella, y la tierra produce, bueno, habrá bendición, dice. Pero si hay otra que toma la tierra y luego se agrieta y se seca, y más bien provoca espinos y cardos, esa tierra está bajo maldición, dice, y está próxima entonces para ser quemada. Así es la vida, el corazón de todo hombre que viene al Señor. Si ha recibido la palabra del Señor, si ha recibido el trato del Señor, si el Señor le ha llamado, entonces no puede haber duda en su corazón. No puede andar buscando otro evangelio. No puede andar dudando de la obra poderosa del Señor. Salvo que el Señor no le haya aparecido. Salvo que no haya oído la voz del Señor. Salvo que no tenga testimonio de que usted ha sido confirmado por el Espíritu Santo de que es hijo de Dios. Porque está escrito que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si sus pecados no han sido perdonados, si su vida no ha cambiado, si el hogar sigue siendo el mismo de antes, si su boca sigue siendo la misma de antes, diciendo las mismas palabras groseras u ofensivas de maldición como antes, entonces está bien, busque un evangelio, porque no ha conocido a Cristo el Señor. Y si no ha conocido a Cristo, no ha conocido el evangelio de Dios. Pero si lo ha conocido, entonces no puede haber duda. Y Pablo, ¿qué va a decir de esto? Aunque nosotros mismos, dice Pablo, nosotros, aunque los apóstoles viniéramos a ustedes para mostrarles otro evangelio. Digo más, dice, si viniera un ángel del cielo, aleluya. Si un ángel se les aparece y le dice que no, que hay otro evangelio, hay uno que es bueno, porque uno cree en el Señor y después hace lo que quiere y vive como quiere, total. Salvo siempre salvo, le llaman por ahí. Hay otro que es un poco mejor, dice que si uno viene al Señor, entonces va a tener mucha plata y la cosa va a crecer y la cosa económica va a andar bien y va a tener auto y playa y viajes a Europa y entonces el evangelio se transforma en un negocio, olvidándose que Jesucristo dijo, mi casa, esto es la vida de cada uno de los hermanos, mi casa será casa de oración y no cueva de ladrones, lo dijo el Señor. Bendito es el Señor entonces. No que haya otro evangelio, dice Pablo. Pero hay algunos que os perturban, y los que son débiles, y los que no van adelante, y los que no crecen, y los que no maduran, y los que les gusta ser carnales, ser niños en Cristo, les gusta, ¿no?
Entonces están atentos, escuchando otra opción, otra posibilidad. No, allá hay un pastor que predica mejor, entonces vamos a escuchar a aquel. No, es que el grupo de música que tienen allá, eso sí, etcétera, etcétera. Amén. Avancemos un poquito por la gracia del Señor. Versículo número 11. Amados hermanos. Más os hago saber, hermanos, dice el apóstol a los Gálatas. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Bueno, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, aleluya. Pablo va a decir en una de sus cartas, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, ese soy yo, dice. Si alguien tiene algo que decir, algún mérito, alguna condición anterior, hablen conmigo. Y empieza a señalar todas aquellas cosas de las cuales algunas hemos hablado y que a él lo hacían antes ser un hombre, comillas, importante. Pero Pablo dice allí, pero todas las cosas que antes tuve, pero todas las cosas que antes alcancé, las he mirado como basura ante el eminente conocimiento de Cristo, el bendito Hijo de Dios. Porque, dirá él aquí, a mí no me llamó hombre alguno. No hubiera podido ningún hombre tratar conmigo, porque al que me quería hablar de Jesús yo lo agarraba y lo metía preso o lo hacía matar. No fue ningún hombre que habló conmigo. Conmigo trató el bendito Señor directamente. En eso hay que cuidar, hermanos, un par de cosas. Hay que ser sabios. Pablo fue llamado por el Señor. Más, Pablo fue preparado por el Señor. Desde su familia. Él reconoce aquí y dice que desde el vientre, conmigo el versículo 15, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Dice que él reconoce que está seleccionado y apartado desde el vientre de su madre. Y eso es lo que creemos por si acaso. Creemos que ningún llamamiento es un hecho así anecdótico, casual. Hermano, nuestro bendito Señor nos conoce. ¿Recuerda Salmo 139? Dice el salmista allí, mi embrión vieron tus ojos, porque tú me formaste en las entrañas de la tierra. Tú me entretejiste. Aleluya. Obvio que de allá nos conoce el Señor, pero de allá también Él cuida de nosotros. De allá Él nos prepara, Él dispone nuestra vida. Entonces aparece un chiquito por ahí que tiene facilidad, agarra un palo, un pedazo de escoba y empieza a tocar allí con la escoba y canta y toca. ¡Oh, aleluya! Alguien dice, ay, este niñito mete bulla. No, aleluya, se está preparando. El Señor lo está preparando. Será un hombre del Señor en eso de la música, del canto. Y hay otro por ahí que agarra, hablo de los niños, hermano, que agarra un cajón y lo pone por ahí, se para y hace como que está predicando y hace gestos y aleluya. Y a veces este chiquillo está medio leso porque miren lo que hace. No está nadita de leso. El Espíritu del Señor está tratando con su vida. El Espíritu del Señor lo está preparando y van a pasar los tiempos y van a pasar los años. Y aquí es muy importante el trabajo que papá y mamá hacen respecto de los hijos.
Porque David va a decir: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. El sabio Salomón va a decir: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino. ¿Qué significa? Que si ahora trabajamos con nuestros niños, si ahora les damos la oportunidad de que aunque sea con una escoba, esté tocando y lo apoyamos y estamos con él y profetizamos sobre su vida. Si ahora el niño anda por ahí haciendo gestos y manifestándose y como si predicara y como si enseñara y estamos orando por ellos, al poco andar, aleluya, se va a manifestar el Espíritu del Señor y vamos a tener un jovencito, 15, 18, 20, 25 años, aleluya, lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, utilizado por el Señor, dispuesto como un obrero en las manos del Señor, porque claramente es el Señor el que llama, pero llama el Señor para revelar lo de Cristo en nosotros. El gran llamamiento no tiene que ver con cierto cargo, con cierta función, amado. El Señor sabe en qué te va a usar. Lo que importa es lo que dice Pablo. Él dice: a mí el Señor agradó a Dios. Dice que me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Pero para qué me llamó? Dice, verso 16. Para revelar a su Hijo en mí. Para revelar a su Hijo. Para que lo de Cristo me sea manifestado, me sea revelado, me sea enseñado. Para que yo logre entender aquello de que Jesucristo fue resucitado de los muertos y sentado a la diestra del Padre para gobernar, para ser Señor, para ser cabeza de la iglesia. Todo ese trabajo, esa acción del Espíritu Santo que el Señor quiere revelar a nosotros, hermanos, a cada uno de nosotros, a la iglesia del Señor. Porque si eso no es revelado, la pregunta es: ¿qué podríamos predicar? Y si la iglesia no predica, ¿cuál es el sentido que tiene esa iglesia entonces? Si lo que sabemos del apóstol Pedro es que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para que anunciéis, así está escrito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para anunciar, es para predicar, pues, mi hermano. Pero ¿cómo voy a predicar si Cristo no se ha revelado a mi vida? Entonces debo entender hermosamente que Cristo murió por mí en la cruz. ¡Gloria a Dios por eso! Pero debo entender también que fue sepultado y vivió esos tiempos de tanta humillación. Pero sobre todo debo entender que al tercer día, con poder, el Padre lo levantó de entre los muertos. Aleluya. Ya está a la diestra de Dios ahora y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con comisión del Padre. Él le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos debajo de tus pies. Eso debe ser revelado a nuestras vidas. Debe sernos revelado. Por eso que la iglesia del Señor, lo hemos dicho estos días, debe estar en permanente oración. Por los enfermos, sí, aleluya. Por los que están con necesidad también. Pero sobre todo debe estar en oración diciendo: Señor, que su Espíritu Santo revele a mi vida que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que haya salvación. Y para que al hablar de Cristo, para predicar el Evangelio, predique lo que la Biblia ha definido precisamente por Pablo como un evangelio que no está limitado, sino que es un evangelio completo, un evangelio que tiene poder y potencia de Dios, ese evangelio que tiene el poder de la resurrección de Cristo inmerso en toda su predicación. Amados hermanos, en el nombre de Jesucristo el Señor, permita el Señor que nosotros seamos en esto sabios, entendidos. Pablo va a decir luego que él no subió inmediatamente a Jerusalén a buscar que alguien lo apadrinara religiosamente, sino que en vez de ir a buscar algún apoyo humano,
un hermano que estuviera con él. Lo que él hace fue apartarse. Si usted me acompaña en el verso 17, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, me aparté y volví. No dice cuánto tiempo estuvo en Arabia, pero volví, dice, de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, poquitos días, poco tiempo. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino que a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, ahí hay que ser cuidadoso, amados. Hay que ser cuidadoso porque el llamamiento del apóstol Pablo es tan especial, tan particular. De hecho, fue llamado para ser apóstol del Señor. Así fue llamado por el Señor. El Señor le dice que lo va a comisionar y un apóstol es un comisionado. Entonces no podemos nosotros, que somos miembros de la iglesia, pretender, así como tener el mismo llamamiento que tuvo el apóstol. No, mi hermano. El Señor sabe a quiénes llama y cómo llama. Y en el caso nuestro, lo correcto es entender que el trato, el llamamiento es directamente del Señor por el Espíritu Santo y a través de la obra de la palabra en nosotros. Pero que, incorporados a la iglesia, debemos aprender a ser primero perfeccionados, enseñados como discípulos del Señor. Eso es primero. Y luego, en la medida que la acción del Espíritu Santo, en una búsqueda de oración y de atender y de recibir la palabra, cuando el Espíritu Santo se va manifestando, entonces aparecerá por la acción del Espíritu los dones. Y de acuerdo a los dones, el hermano será entonces comisionado y será apartado para las distintas actividades necesarias, todas, importantes todas, en la iglesia del Señor. Pero debe hacerse con esa atención, con ese cuidado. Hermano, ninguno, Romanos capítulo 12, va a decir allí, ninguno tenga más alto concepto de sí. ¿Recuerda? Versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Así está dicho. Con cordura, sabiamente, prudentemente. Si el Señor le llamó para ser el mejor portero de la iglesia, no exija tener el trato del apóstol. No, acepte, el Señor lo llamó. Reconozca que es hijo de Dios. Reconozca que es un obrero en la casa del Señor. Y eso debe bendecirle suficientemente. Si el Señor le llamó para otra actividad, lo llamó para predicar el Señor. Y el Señor le ha dado cierta capacidad y es un buen enseñador. Dedíquese a eso. Haga aquello para lo cual el Señor le llamó. Y no ande tratando de establecer a fuerza, no, por musculatura, sacar adelante un ministerio. Si es que no hay testimonio, si no hay llamamiento, si no hay obra del Espíritu Santo, si no hay sujeción, si no hay entendimiento de que Jesucristo es Señor. Y ese señorío se manifiesta en el gobierno de la iglesia a través de los que Él va comisionando todos los días. Acompáñeme un poquito, sabiendo que luego ya debemos terminar, por favor. Primera de Timoteo, hermanos, hacia su lado derecho. Primera de Timoteo. Capítulo 1, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Mire cómo inicia la carta, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Por mandato de Dios y del Señor Jesucristo. Por favor, versículo número 12. Versículo 12. Dice el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
O sea, cuando Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, no está diciendo como una cosa que él lo hace y que él decide y que... No. Él honra al Señor, dice, da gracias al Señor. Dice que lo tuvo por fiel, consideró lo que tenía en su alma, consideró lo que había. Y si usted lo revisa, amado hermano, cuando era Saulo, él tenía pasión en el alma por combatir a los que anunciaban a Jesucristo el Señor. Bueno, el Señor le reconoció eso, vio la capacidad que tenía, lo trajo, lo adoptó su hijo, trató con él, habló con él y lo comisionó. Y dice, y me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Eso lo hace el Señor por su Espíritu Santo. Verso 13. Pero mire el reconocimiento que tiene, habiendo yo sido antes blasfemo, dice. O sea, habiendo estado tan mal, tan equivocado, sin embargo, Él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. ¿Por qué se la figura? El mismo Pablo decía a los colosenses, que el bendito Dios y Padre dice que Él nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Lo hace el Señor, bendito sea. Entonces siéntase bendecido, siéntase especial, levante su frente, aleluya, camine con libertad y con gozo. El Señor le ha considerado, el Señor le ha elegido, mi hermano. No por casualidad está aquí. Usted no se cambió de otra religión para meterse en esta religión. Esto no es religión, esto es poder de Dios para salvación. Esto es vida nueva. Esto es vida de Cristo. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Dice el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia. ¿Ve? En incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, por favor. Palabra fiel y digna. La palabra del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, aleluya, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. A Él toda la gloria, a Él toda la honra, a Él toda la alabanza. Terminemos, por favor, allí en Segunda de Timoteo, discúlpeme. Segunda de Timoteo capítulo 1. Amén. Debemos terminar aquí porque quisiéramos dejar una exhortación en su corazón para que sea motivo de oración, no solamente ahora, sino en los días que vienen, ojalá en la vida que viene, ¿no? En el versículo 7 va a decir, 2 Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo? Sino, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios, debemos conversar esto próximamente. Verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder. Hermano lindo, está hablando de él, preso suyo, preso del Señor, dice, porque está físicamente encarcelado en Roma. Él, el apóstol, está preso físicamente, pero la palabra sigue corriendo, la enseñanza sigue avanzando, la iglesia sigue siendo bendecida por la palabra.
Y luego le está diciendo a Timoteo que él debe participar de las aflicciones del Evangelio. No dice que participe de las ganancias económicas, de la mayor cantidad de bienes, no dice de los viajes, de los aplausos. No, participa de las aflicciones, hermano. El Evangelio de los cielos, el Evangelio que viene de parte de Dios, es un Evangelio que tiene un solo modelo, mi hermano. Y el modelo es de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y estando en condición de hombre, se humilló en obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Así dice la Escritura. Ese es el modelo, el más alto modelo, el modelo del bendito Hijo de Dios. Luego, este apóstol Pablo, él preso y todo, no permite que la palabra esté presa, sino que bajo la acción del Espíritu sigue trabajando, sigue escribiendo, sigue enseñando. En Roma sigue recibiendo hermanos para estar con ellos, trabajar con ellos y compartir la palabra del Evangelio. Y él a su vez le dice a este hijo espiritual, a este Timoteo: tú debes aprender a vivir las aflicciones del Evangelio. Aquí mismo en la segunda carta, en el capítulo 2, le va a decir en el verso 1: esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. El que lucha tiene que luchar legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Aleluya. Versículo 12, por favor, de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. Capítulo 1, verso 2. Hago hincapié porque también el capítulo 2, donde leímos recién algo, tiene versículo 12 y también es precioso. Si quiere, repasemos allí, capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Oh, gloria a Dios. Es si sufrimos. Pero si por huir del sufrimiento, dice, si le negaremos, Él también nos va a negar. Señor, afirme nuestros corazones entonces. Y vuelva al capítulo 1, versículo 12, por favor. Por lo cual asimismo padezco esto, dice el apóstol. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. No dice en quién, sino a quién. O sea, conozco su voz. El Señor viene a mí por su palabra y yo sé que le he creído a Él. He creído a su palabra. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. El Señor es poderoso para guardar mi depósito. Aleluya. Mi depósito para aquel día. Verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso del depósito, amado, tiene que ver con cuán firme está en nuestra alma la fe de Cristo el Señor. Cuán sólida es nuestra convicción. De hecho, en el capítulo 4 de aquí de segunda de Timoteo, Pablo, ya viejo, muy mayor y todavía encarcelado, él le va a decir a Timoteo, este hijo espiritual, yo le dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire cómo lo dice él, he peleado, dice. Aleluya. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y mire cómo está el depósito. He guardado la fe. Por lo demás, esto es convicción. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, recíbalo, porque es palabra del Señor para usted. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Bendito y alabado sea el Señor.
Quiero invitarle que al orar, ya dijimos, no solo ahora, en las semanas, en los días que vienen, pero al orar, digamos, Señor, guarde, por el Espíritu Santo, guarde mi depósito. Permita que mi fe no falle. Señor, afirme mi corazón en la convicción de que tú eres Cristo, el Señor de mi vida. Permíteme serte fiel toda mi vida, Señor, y amarte a ti sobre todas las cosas. Oremos al Señor un poquito, oremos juntos un poquito, Padre. En el nombre de Jesús, bendiga su casa, papá. Bendiga a su amada iglesia, Señor. Intercedo, papá, en el nombre de Jesús, para que fortalezca al que está caído, Señor. Para que dé vida al que está espiritualmente moribundo. Para que dé luz al que estaba en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús. Y para que manifieste su gloria en mis amados hermanos, en las amadas hermanas. Señor, que por estos días están con pequeñas dificultades físicas. Padre, bendígales, fortalézcales en el nombre de Jesús por la acción de su Espíritu Santo. Hermanas amadas, hermanos, que han debido hacerse, Señor, el examen del coronavirus. Padre, usted es más grande. Aleluya. Y usted les cubre, y usted les bendice, y usted les protege. Pero protege su alma más que su cuerpo, para que su fe no falle, para que la convicción y el testimonio de Cristo no falte en su boca, y haya cada día un nuevo compromiso de vivir para ti, Señor, y amarte a ti sobre todas las cosas. Papá, gracias por su obra. Ruego que atienda el clamor, Señor, de los amados hermanos que siguen allí en su casa en oración. Bendígales, atiéndales por amor y respóndales según su misericordia. En el nombre de Jesús.